Hola, en esta oportunidad tengo el agrado de compartir con ustedes por esta plataforma virtual las 4 generaciones de los derechos humanos. En la primera generación se establecen los derechos civiles y políticos. En la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. En la tercera generación se establece el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente saludable, el derecho a la paz. En la cuarta generación se establece el derecho a la tecnología y a la privacidad de la misma. La primera generación fue establecida en la Declaración de Derechos de Virginia, considerada la primera declaración de derechos humanos más modernas de la historia, y fue optada en la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos de Gran Bretaña en 1976. En el artículo 1 de la primera generación menciona que todos los hombres son iguales e independientes y cuentan con derechos que cuando entran en sociedad no pueden ser violadas ni privadas, y se componen de los siguientes artículos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a las propiedades, el derecho a la religión y entre otros. En los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12 y 13 se establecen los derechos básicos de los seres humanos, que influyen el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la felicidad. Debido a que Estados Unidos no dejaba de ser marginista y esclavista con las mujeres y con las otras razas, surgió una nueva Declaración de Derechos Humanos dirigida a los hombres y ciudadanos. Cabe mencionar que la Revolución Francesa, ocurrida en el siglo XXVIII, fue la causante para que la monarquía absoluta se disolviera y se creara esta nueva declaración. Esta declaración proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar derechos de libertad, de propiedad, seguridad, resistencia a la opresión, y de esos derechos surgen los derechos de la mujer y de la ciudadanía. En la segunda generación, en donde se establecen los derechos económicos, sociales y culturales, esta surge por medio de una causante, que es la Segunda Guerra Mundial. En los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 se habla acerca del trabajo específico a la mano de obra, el descanso que a éste se les da y a lo que tienen permitido, y es necesario que tenga que descansar un obrero. Los derechos sociales, que hablan de las familias y de cómo empleado o desempleado deben tener lo suficiente para poder educar a sus hijos y poder mantener a su familia. Educación, tanto como en la cultura. La tercera generación abarca un tema amplio y es el derecho que a este se le da a los pueblos, más conocido, como les mencioné, el derecho de los pueblos, que se promueve la paz y contemplan cuestiones de carácter supremo nacional. Su inicio se estima a mediados de 1970 y a principios de los años 80, cuando en el mundo iniciaban las ideas liberalistas de paz y solidaridad al mundo. Su propósito es elevar el nivel de vida de los pueblos e incentivar en el progreso social. Ejemplo: el derecho al desarrollo, derecho a la paz, derecho al medio ambiente sano, derecho a la información, derecho a la libre determinación. Los derechos que componen esta generación han evolucionado gradualmente por temas concretos e interconectarse con otros derechos, principalmente a los derechos del desarrollo social y al derecho del desarrollo sostenible. Poco a poco han sentado las bases para consolidarse como el derecho constituye. Son consideradas derechos colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones. El profesor Héctor Zamudio define estos derechos como derechos subjetivos y de intereses legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales, distribuidos en varios sectores y que se refieren a ámbitos como el consumo, el medio ambiente, el patrimonio de la humanidad, entre otros. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas comisiones internacionales.
Medio ambiente saludable, el que dispone de respirar aire puro, agua limpia y alimentos no contaminados. Esta no está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se aprobó la sensibilidad medioambiental, era inexistente y no era necesario incluir de manera explícita como derechos humanos algunas catástrofes e incidencias del medio ambiente de la forma de vida sostenible de los países más desarrollados hicieron evidentes la necesidad de estos derechos. Para estas catástrofes se ha tomado un plan de acción que lo menciona la Agenda 21, que fue aprobada en 1992, donde se establece el plan de acción que tiene como fin el cuidado del bosque, el cambio climático, la diversidad biológica, el desarrollo. La UNESCO aprobó la cultura de paz en 1999 y fue considerada derecho universal. La Declaración sobre la Cultura de Paz no es solamente la ausencia de conflictos, sino que requiere procesos positivos, dinámicos y participativos. En el año 1966 se establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, impermear libremente su condición política, persiguen libremente condición y desarrollo económico, social y cultural. Los derechos de protección es uno que también se abarca en la tercera generación. Esto se refiere a los datos personales. Esta fue declarada en el año 1990, que se menciona el principio de licidad y lealtad. Según la tercera generación, está el patrimonio común, la soberanía nacional, los derechos culturales en 1972. La cuarta generación es establecida en el año 1997 por Robert Gellman. En este se enfatiza la privacidad y la vida privada, ya que es tanta la tecnología y es fácil poner datos personales en la red y también es sencillo intrometerse en la vida de otros. Se habla acerca de la igualdad, en condiciones de acceso a nuevas tecnologías y poner las tecnologías que son como un buen uso cuando a este se le da. Y proponer las tecnologías son menos afortunados que las telecomunicaciones recopilan información. Esto quiere decir que la cuarta generación es establecida como el derecho a la tecnología, pero también hay que saber y tener en cuenta los riesgos que uno corre. Agradecerles por su fina atención. Les dio este comunicado o este pequeño tema Mayra Karina González de la Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, sección Quiché, Plan Domingo, en el curso de Derechos Humanos. Espero les haya agradado este tema y espero sus comentarios, y si hay alguna crítica, hacérmela llegar, que son aceptadas totalmente. Muchísimas gracias, hasta luego.